Características de la personalidad. Yo soy, es el clamor de todo ser humano. Yo soy ese, es el clamor de toda personalidad consciente de su yo, cuando utiliza su personalidad para expresar la voluntad de la entidad inmanente, la verdadera persona. Yo soy ese yo soy, es el clamor del alma individual al perderse en el todo y alcanzar su unicidad con el alma o el yo de todas las cosas. Las características del individuo que comienza a actuar como personalidad podrían ser enumeradas brevemente. Son simples, claras y preeminentemente egoístas. No debe olvidarse que en el camino hacia el yo, el primer paso inevitable es el egoísmo. Tampoco que el mayor obstáculo para la personalidad avanzada y altamente evolucionada es el yo, o la prolongación de la actitud egoísta. Por lo tanto, las características y su desarrollo correlativos son: 1. La facultad de decir yo soy, yo anhelo, yo deseo, yo quiero. 2. Ser conscientes de que somos el centro de nuestro propio y diminuto universo. A mi alrededor se mueven los cielos, y las estrellas giran en sus órbitas es el lema de esta etapa. 3. El sentido dramático y la capacidad de visualizarnos como el centro de nuestro medio ambiente. 4. El sentido de responsabilidad y la aptitud de considerar a los miembros de la familia humana circundante como dependiendo de nosotros. 5. El sentido de la propia importancia, derivado de lo anterior. Esto se manifiesta como poder e influencia, cuando existe una entidad real que despierta constantemente detrás de la persona, y también como engreimiento y jactancia en el ser egoísta y mezquino. 6. El poder de emplear todas las facultades, a fin de que la mente y el cerebro funcionen en forma sincrónica y la naturaleza emocional quede subordinada, inhibida o controlada. Esto implica el constante desarrollo del poder de utilizar el pensamiento. 7. La capacidad de llevar una vida coordinada, para que el entero hombre funcione y sea guiado por el propósito, que expresa la energía de la voluntad, por el deseo, que expresa la energía de la naturaleza emocional o psíquica, y por la vitalidad, que alinea el vehículo físico con el propósito y el deseo. 8. El poder de influir, inducir, guiar y mantener a otros, al alcance del propósito y deseo individuales. Cuando se ha alcanzado esta etapa, las tres energías que constituyen la personalidad han sido fusionadas y mezcladas exitosamente y el mecanismo, o instrumento del yo inmanente, es un acervo utilizable y valioso. El hombre es una personalidad potente y se convierte en centro de un grupo, descubre que es un punto focal para otras vidas, y un individuo magnético e influyente que induce a otros y coordina a las unidades humanas en grupos y organismos. Llega a encabezar organizaciones y partidos, grupos religiosos y políticos y, en algunos casos, naciones. Así vienen a la existencia personalidades dominadoras y se encuentran a sí mismas. Así descubren la diferencia entre el centro de poder, el yo y su equipo, y finalmente adquieren conciencia de la vocación en el verdadero sentido del término. Debe observarse que este desarrollo correlativo es paralelo a un crecimiento interno de percepción egoica. Si bien el método de expresión de dicho crecimiento depende por lo general del rayo a que pertenece la entidad espiritual, aquí hay un punto que los aspirantes deben observar cuidadosamente. El significado común de las palabras crecimiento espiritual se refiere principalmente al crecimiento de la comprensión religiosa. A un hombre se lo considera espiritual si se interesa por las escrituras mundiales, si es miembro de iglesia y si lleva una vida santa. Pero no es esa la verdadera definición, por no ser suficientemente comprensible. Se ha desarrollado como resultado del impacto producido en el pensar humano y en las terminologías de la era pisciana, mediante la influencia de Sexto Rayo y la obra de la Iglesia cristiana. Todo muy necesario e inherente al gran plan, pero que, separados de su eterna contextura,
conducen a acentuar exageradamente ciertas expresiones divinas y a pasar por alto otras manifestaciones vitales de la conciencia divina. El verdadero significado de las palabras de crecimiento espiritual es mucho más amplio e incluyente de lo que se manifiesta a través de la literatura religiosa y mística y de las organizaciones que difunden la verdad metafísica. El poder, propósito y voluntad son cualidades y expresiones divinas y se exteriorizan con igual claridad a través de un Mussolini o de un Papa. En ambos casos el mecanismo de expresión modifica y aminora las cualidades, y sirve de obstáculo. Una potente personalidad puede actuar en cualquier campo de la expresión humana y su trabajo merecer el calificativo de espiritual, si está basado en un idealismo elevado, el mayor bien para el mayor número y el esfuerzo de autosacrificio. Idealismo, servicio grupal y sacrificio son características de esas personalidades que se hacen más sensibles al aspecto del alma, cuyas cualidades son conocimiento, amor y sacrificio. Por esta razón, en todas las escuelas verdaderamente esotéricas el énfasis es puesto en el móvil. Las personas de fuerte individualidad que están desarrollando la conciencia grupal en alguna vida, inevitablemente se abren camino hacia las escuelas esotéricas y tienen que ser guiados en forma tal que la naturaleza egoica envuelva, subyugue y utilice a la personalidad. Las características más destacadas de esas personalidades que aún no están centradas o controladas por el alma son dominio, ambición, orgullo y falta de amor al todo, aunque aman frecuentemente a quienes les son necesarios para sí mismos y su comodidad. Por lo tanto, en el desarrollo correlativo de la humanidad tenemos las etapas de 1. La conciencia animal. 2. El individuo emotivamente polarizado, egoísta y regido por el deseo. 3. Las dos etapas anteriores, más una creciente captación intelectual de las condiciones circundantes. 4. La responsabilidad hacia la familia o amigos. 5. La ambición y el ansia de ejercer influencia y poder en algún campo de la expresión humana. Esto conduce a un nuevo esfuerzo. 6. La coordinación del equipo de la personalidad bajo el estímulo anterior. 7. La influencia ejercida en forma egoísta y a menudo destructivamente, porque los móviles más elevados aún no se han registrado. 8. La percepción grupal en constante aumento. Esto es percibido como A. El campo de oportunidad. B. La esfera de servicio. C. El lugar donde el sacrificio en bien de todos llega a ser gloriosamente posible. Esta última etapa ubica al hombre en el sendero del discipulado, que incluye, es innecesario decir, el de la primera fase de probación o prueba. El problema consiste en descubrir en qué peldaño de la escala y nivel nos encontramos en determinado momento. Detrás de cada ser humano se extiende una larga serie de vidas, y muchos se dirigen ahora a la etapa de la dominante y egoísta expresión de la personalidad, y con plena conciencia se van formando como individuos. Esto para ellos constituye un paso adelante, así como lo es el discipulado para ustedes. Otros ya han formado su personalidad y comienzan a experimentar con la energía que fluye a través de ellos y a reunir a su alrededor a esas personas que vibran en la misma nota, y para quienes tienen que dar un mensaje definido. Esto explica los miles de pequeños grupos que existen y trabajan en el mundo en todos los campos conocidos de la expresión humana. Otros han sobrepasado esa etapa y se están descentralizando de la expresión de la personalidad en los tres mundos de la vida humana, motivados por el aspecto superior de la energía de la personalidad. Ya no trabajan, proyectan, ni luchan, para expresar sus personalidades y hacer un impacto individual en el mundo, tampoco para reunir magnéticamente a su alrededor un grupo de personas que respeten y nutran las fuentes de su orgullo y ambición, haciéndolos influyentes e importantes.
empiezan a ver las cosas bajo una perspectiva más nueva y auténtica. A la luz del todo se desvanece la luz del pequeño yo, así como la luz inherente a todo átomo del cuerpo se une y queda anulada en la luz del alma, cuando ésta resplandece en toda su gloria. Cuando esta etapa de altruismo, servicio y subordinación al yo uno y de sacrificio al grupo, llega a ser el objetivo, el hombre ha alcanzado la etapa en que puede ser aceptado en ese grupo de místicos, conocedores mundiales y trabajadores grupales, que es el reflejo de la jerarquía planetaria en el plano físico. Referencias. Tratado sobre magia blanca. Páginas 287-290. Dwal Kal, maestro tibetano.